Hola, soy Michi Meneses y llevo un tiempo preguntándome qué significa realmente encontrar nuestro lugar. Entre lo que hacemos y lo que sentimos, entre empezar, soltar, crear o dudar, aparece la necesidad de un lugar donde nos podamos sentir escuchados, sostenidos y también menos raros. Este podcast nace de esta búsqueda, de encontrar un lugar donde podamos hablar de quiénes somos y de lo que estamos aprendiendo a hacer, y también de lo que estamos descubriendo de quiénes somos. Bienvenidos oficialmente a nuestro lugar común. Bueno, bienvenidos a mi episodio número 5 de esta temporada en nuestro lugar común. Hoy estoy demasiado feliz porque tengo a mi primera invitada, Meli. Meli es mi yellow person. Somos amigas desde hace más de 20 años, mucho tiempo. Y por esos 20 años hemos pasado por muchas cosas juntas, momentos difíciles, retadores, buenos, increíbles, y muchos han sido una montaña rusa. También, aparte de ser amigas, somos socias en Nativo Collection. Es nuestro hotel en San Andrés, que si no lo conocen tienen que ir a verlo porque está muy bonito. Pero hoy no vamos a hablar de nada de trabajo. Este es un espacio donde vamos a hablar de amistad, porque muchas veces en el proceso de encontrarnos a nosotras mismas, de perdernos una y mil veces, de no tener respuestas, es necesaria una persona que esté ahí para ti, que te sostenga y que también te ayude a encontrar el camino. Entonces, Meli, tú has sido esa persona para mí. Bienvenida a este espacio. Michi, gracias. Quiero primero decirte que para mí es un súper honor hacer parte de tus sueños, ser tu primera invitada, y como buenas amigas que somos, siempre nos estamos lanzando las dos, literal, a ciegas. Entonces, mil gracias, estoy súper feliz de estar acá. Ay, qué bueno. Bueno, y la verdad, ¿estás nerviosa? Sí, mucho. Tranquila, prometo que vamos a ir suavecito y vamos a ir entrando en materia. Listo. Bueno, Perfecto. Meli, yo dije que tú eras mi yellow person, pero ¿qué es una yellow person para ti? Para mí, una yellow person es como esa persona vitamina, que es como ese rayito de sol, como ese calorcito que te da alguien. Tú dices que yo soy la tuya y obviamente tú también eres la mía. Y no hay duda que pues nuestra química mutua es porque probablemente somos muy similares. Gracias. Bueno, ya saben que es una yellow person. Yo espero que tengan una así en la vida de ustedes. Ahora sí, vamos a contextualizar un poquito, y la mejor forma de empezar es por el principio. Hay algo que tenemos que decir, y es que Mel y yo no empezamos siendo amigas. Yo empecé siendo amiga de Mari. Mari es la hermana de Meli y pues yo era la mejor amiga de tu hermana. ¿Cuántos años teníamos cuando nos conocimos? Pues es que la verdad no me acuerdo, o sea, yo sé que tú entraste al colegio al mismo año de mi hermana, se volvieron amigas. Usualmente yo soy muy amiga de las amigas de mi hermana, pues mi hermana y yo somos también una básicamente. Como que en la época del colegio no me acuerdo bien, pero todo se pues alineó, se juntó y nos volvimos mucho más amigas, hermanas, cuando nos fuimos de intercambio. Nosotros estuvimos en un... Pero ya vamos a contar eso de cuándo Bueno. profundizó No la puedo amistad. adelantarme, pero desde el principio yo creo que pues tú ibas a mi casa chiquitas a hacer tareas, cosas así, y nosotras pues nada, estamos ahí conversando. Sí. Igual en ese momento hablábamos de cosas superficiales, de niños, de tragas, o sea, nada como nuestra amistad que es hoy. Yo me acuerdo, estaba haciendo los cálculos, las cuentas, y yo tenía 10 años, o sea, tú 9. O sea, no, unas bebés. Pues Unas ni siquiera bebés. me acuerdo. ¿Te No me acuerdas acuerdo. de la primera vez que me viste? No. Tú sí. O sea, es que justamente escribiendo esto, como que me empecé a acordar de la primera vez que te vi, y de verdad, pues como que es mi primer recuerdo. Llegamos del colegio Mari y yo, y llegamos al apartamento y tú estabas con el uniforme del colegio, con una sonrisa súper linda. O sea, en mi recuerdo te veía súper chiquita. Michi, en serio, yo no Sí. me acuerdo. Y estaba Tommy, el perro. Sí. O sea, ellos tenían un perro que ellas lo amaban, pero era
No, era hermoso, solo que él sentía a las personas que de pronto tenían ahí su guardado. Oigan a esta, o sea, no, tuvieron perro asesino. No, nadie confirme, por favor. Y bueno, o sea, me acuerdo que éramos muy chiquitas y tú tenías amigas, o sea, tú siempre has compartido como amigas con Mari, pero en ese momento, como a los 10, 9 años, compartían también algunas amigas. No, eran más como las del colegio. Igual en el colegio no era como las de arriba, pues como que el año de arriba o las del año de abajo, uno no se juntaba con arriba o abajo, eran las del año y ya. Entonces yo veía a las amigas de mi hermana y ya. Y yo creo que en ese momento también la diferencia de edades es como que, pues, Mel y yo nos llevamos un año, que no es nada, pero en ese momento Claro. era como que uno se creía la grande. Entonces, bueno, ya contamos que Mel y yo no empezamos teniendo esta amistad tan profunda de una y algo pasó como en ese transcurrir de la vida antes de llegar al intercambio de volvernos tan amigas, que fue un momento en mi vida pues complejo, retador, y fue cuando mi mamá falleció. Yo tenía 14, iba a cumplir 15, o sea que tú tenías 13. Pues inclusive yo me acuerdo que en ese momento yo era como, o sea, la amiga de mi hermana le pasó eso y como que yo quería estar, pero no de una manera tan presente porque precisamente yo no era tan cercana a ti. Pero me acuerdo perfectamente de toda la situación, o sea, yo estaba como un outsider en la situación y muchas cosas las viví contigo, pero no de una manera directa. ¿No? Y así te acuerdas, o sea, así me acuerdo yo de ti también, como que estabas ahí, pero es algo que nunca te he preguntado de cómo te afectó eso a ti, porque si bien yo no era como tu mejor amiga en ese momento, era algo que le estaba pasando a la mejor amiga de tu hermana y que ya habíamos convivido y que todo. Y si quisiera saber como que qué pasó por tu mente en esos momentos. Pues yo creo que, o sea, en ese momento creo que era muy chiquita, pero creo que fue mi primer como acercamiento a la muerte. No me acuerdo si en esa época mi abuela paterna se murió. Antes, yo me acuerdo, Bueno, antes, antesito. o sea, era como que una relación Sí, diferente, pero sí. acá era como que vivir el proceso de duelo, porque literal pasó que, o sea, a mí me tocó vivir cuando mi hermana te acompañaba a cosas, o sea, el proceso de la enfermedad, que era como estar para Mariana, nosotros como familia, no para ti, pues como tal. Y ya después ese proceso de ver a Mariana acompañar a alguien y como ser consciente de que, o sea, es que eso a uno le puede pasar, pues como que se le murió la mamá a alguien cercano. O sea, creo que era más como eso, de ese shock de, aparte que yo conocí a tu mamá, nosotros una vez viajamos a Cartagena y compartí con ella, entonces yo como que no, o sea, yo no sentía tanto, era como ese shock mental de lo que estaba pasando. Creo que era más No, eso. y es que y en algún momento te sentiste como incómoda estando conmigo. Sí, pues porque es que precisamente uno no sabe qué hacer en esos temas. Yo creo que era como los temas que no se hablan, pues, y, o sea, tú lo has dicho y tú lo has vivido, que los duelos anteriormente no se nombraban. A mí en mi vida me había pasado algo así, pues, inclusive cuando mi abuela se murió, fue como se murió, bueno, chao, pues no existe duelo. Yo ni siquiera me acuerdo como cuáles fueron las etapas de duelo, porque además era como una muerte natural, pues, como de la abuela. Entonces sí siento que era como no sé cómo actuar, o sea, ni siquiera sé qué decirle porque ni somos tan cercanas y yo no sé cómo estar para ella, o sea, no sé. No es que te lo pregunto porque si en este momento, cuando fallece alguien cercano a uno y uno no sabe cómo estar para la otra persona y es raro, incómodo, ahora yo no me imagino nosotras de 13 Ay, años. no. Nunca nos habían hablado de duelo, de muerte. Yo, siendo mi amiga en ese momento, creo que no hubiera sabido cómo actuar tampoco. No, pues inclusive, o sea, no me acuerdo de conversar del tema con Mariana, por ejemplo, ni mis papás, o sea, era algo que no se hablaba, era simplemente como que seguíamos, o sea, no sé, si se iban para una fiesta, a ti te pasaba algo en la fiesta, nada, recogíamos a María, o sea, como que sobrevivíamos el día a día, pero no era un tema que se hablaba, como, oigan, esto que pasa esto, en caso de que les pase esto, recurran a esto, nada, pues yo creo que nadie en ese momento tenía las herramientas
ni para decirle a una niña de 13 años ni 14, pues y ser la compañía, no solo la que está sufriendo el proceso. No, es que me pareció durísimo. Y yo te voy a decir algo, o sea, Mari en ese momento, Mariana fue una persona ancla para mí, qué Sí. sabiduría, yo no sé de dónde la sacó, porque yo me acuerdo que yo le escribía a Mari como que, no sé, 11 de la noche, 12 llorando, y Mariana siempre me respondía unos mensajes que yo decía, wow, o sea, como Sí, que, no, qué sabiduría, pero bueno, o sea, definitivamente creo que fue un momento retador, no, definitivamente. pues total. Pero es que para mí de verdad es como un nublado. Borrón, sí. Sí, pues porque yo no era protagonista y no estaba cercana a la protagonista, era como parte del elenco, pero de las segundos, pues como que no importaba. Bueno, y ahora sí, cuando nos volvimos amigas, pues realmente amigas. Pues es que yo creo que pasamos de ser la amiga de mi hermana y la hermana de mi amiga a básicamente hermanas, porque nos fuimos de intercambio, nos fuimos a un internado además a Suiza, en las que éramos 4 colombianas, mi hermana Michelle, otra amiga del colegio en ese momento y yo. Y estábamos con mexicanas, irlandesas, una coreana, o sea, nosotras no sabíamos dónde estábamos, qué hacíamos. Yo tenía como 13 o 14 años, yo estaba súper chiquita. Nos fuimos a un internado en Suiza, en las montañas, nieve, o sea, llegamos y obviamente fue como chicle, o sea, mi hermana, pues éramos una y Michelle tenía que ser también parte de eso. Entonces creo que ese fue el momento en el que compartimos una misma experiencia, en el que compartimos sentimientos y emociones similares y nos empezamos a identificar. Pues creo que dentro de esa vulnerabilidad fue como que de una hicimos clic. Es que, o sea, para los que, yo sé que escuchamos la palabra intercambio, pero para que quede súper claro, era que vivíamos y dormíamos y estudiábamos, o sea, en el mismo lugar, o sea, todo lo hacíamos en el mismo lugar. Y por más que Mari y yo fuéramos un año más arriba que Meli, pues nosotros hacíamos todo juntas, o sea, realmente ahí fue donde viajamos juntas, compartíamos amigas, ideas, todo. Llorábamos, engordábamos, o sea, nos comíamos todo el chocolate que había, todo el fondue y era juntas, era como que nada, pues, ¿qué más hay para hacer? Nada juntas. Meli, yo ahí eh, en el intercambio fui la primera vez que sentí una depresión muy fuerte y ansiedad. ¿Tú en algún momento me notaste rara? No, o sea, yo inclusive, o sea, en el camino, que obviamente ya seguimos nuestra amistad y profundizamos, nos dimos cuenta que somos muy similares en el sentir, precisamente por eso es que se basa esta relación y esta amistad, eh, como que escuchándote hablar de tu camino o de esa versión, yo no entendía, pues yo era como, yo no, o sea, nunca me di cuenta de esa. Obviamente yo también estaba en mis batallas, pues, y como en mis cosas, porque a mí también me dio muy duro, pero claramente tú estabas pasando por, pues, algo muy fuerte. Entonces fue algo que no lo supe hasta después, que fue como uno no se da cuenta de eso. No, es que sabes que yo creo que me volví experta ocultándolo porque me daba mucho susto. Estamos hablando de hace, no sé, 10, 12 años, 12, no más, o sea, como, 2010, sí, sí, dos más, más, o sea, imagínate, hace 16 16. años, pues no se hablaba de depresión y ansiedad y yo la verdad pensaba que me estaba volviendo loca. Entonces traté de ocultárselo a mis mejores amigas porque me daba mucho susto. Pero bueno, tú hablas de algo muy importante y es que tú también estabas justamente pasando por algo. ¿Cómo fue esa experiencia de para ti el intercambio? Porque también, o sea, justamente cuando yo te hacía esa pregunta, decía, yo, puede que Meli también haya pasado Ujú. por cosas que yo no noté. Entonces quisiera saber cómo es esa versión tuya de qué está pasando en tu vida en ese momento. Pues yo siento que igual como en ese momento no se nombraba, yo hasta hoy puedo decir que estaba pasando por cosas, como que en ese momento yo ni sabía, pero en esa etapa de mi vida, yo estaba en la época de los 15, había BlackBerry, entonces todo el mundo ponía en sus estados fotos y como cosas y esto era nuevo, entonces como que yo veía, o sea, yo estaba en mi, no sé cómo se dice, adolescencia todavía, Sí, pues sí, porque claro. estaba en 14 años, entonces yo veía a todo el mundo en fiestas,
mis tragas del momento, pues como que saliendo con gente, entonces yo era como, no entiendo, o sea, yo ahí empecé a sentir cosas, pues empecé a sentir soledad, nostalgia, extrañaba demasiado a mis papás, era la primera vez que me iba de mi casa, pues tú también, o sea, como que fue de estar en tu casa, niño chiquito, a salir. Y acá era que nos tocaba limpiar, o sea, teníamos que hacer aseo a la habitación y si no, no nos dejaban salir, teníamos que cumplir, pues obviamente el tema de las notas. Entonces como que era un montón de responsabilidades que uno no tenía. Yo creo que me sentía muy sola en ese sentido y hoy digo como lo que sentía pues era normal, pero siento que como que sufrí mucho, por decir así al principio, y era algo súper natural. Es que sabes que creo que pasa también a esa edad que mira que estamos pasando como por cosas y que probablemente si lo hubiéramos hablado en ese momento, hubiéramos dicho como que, pucha, yo también estoy pasando por lo mismo, o me siento, o siento vacío, porque por ejemplo, para mí la sensación que fue muy nueva era que yo sentía un vacío casi que físico, em, pero tal vez hubiéramos compartido como más eso y hubiéramos encontrado de que no éramos las únicas que nos sentíamos así, pero en una edad como que cero hablaba del No, tema, pues es que yo, o sea, yo ni cero. siquiera sabía qué sentía. O sea, hasta este momento estoy nombrando lo que podía sentir en ese momento. Yo solo era como, yo no sé por qué estoy acá, yo por qué no estoy allá. O sea, yo tenía como FOMO, o sea, es que estaba pasando de ser adolescente a allá. O sea, ¿en qué momento? Nadie me preguntó si quería, pues no sé. Bueno, y cuando llegamos de Suiza, que ya éramos más amigas, yo creo que yo he dicho acá, y si no, pues se los confieso, yo fui una adolescente rebelde, muy, muy rebelde, un poquito problemática, fiestera, y bueno, muchas otras cosas más. Y acá vamos a decir la verdad. O sea, yo quiero saber si en algún momento, bueno, voy a hacer un contexto antes, y es que la familia de Meli, pues es una familia estable, o sea, tus papás son tu papá y tu mamá están casados, siguen casados, Mari y Meli, o sea, es una familia estable. Y pues veían a la mejor amiga, que ya también era tu amiga, pasar por un montón de dramas familiares y pues mis papás estaban separados, mi papá se iba a volver a casar, bueno, etcétera. En algún momento, pilas, tienes que decir la verdad, A ver. en algún momento te prohibieron la amistad conmigo, No. de la verdad. No, te lo juro, cero. Es que yo siento que aunque tú tuviste tu época loca, muy loca, nunca dejaste de ser tú. Pues como que tú siempre eras como que esa persona pura, por decir así. Entonces, así yo estuviera en momentos locos contigo, nunca me hiciste hacer cosas que yo no quería. O sea, como que tú siempre a uno igual lo seguías impulsando a hacer lo que uno quería hacer por cuenta personal. Es más, había planes que tú eras como que no, no te voy a invitar porque es cero tu ambiente. O sea, ¿me entiendes? Como que nunca dejaste de ser esa persona correcta aunque estabas en tu locura personal, pues, porque siempre fue muy individual lo tuyo. Bueno, es un alivio saber que no creo que todos los papás hayan pensado así, pero bueno, yo creo que también fue muy lindo porque tus papás siempre han Mm. estado también en mi vida, o sea, no solamente Mari y tú, sino tu familia, porque tus papás, bueno, aparte de todo, es que hemos sido, o sea, Sí, hemos literal. compartido muchas cosas juntas y éramos vecinas, vivíamos, o sea, literal el edificio al O frente. sea, es que siempre fue chicle pegado. O sea, Chicle. no entiendo cómo, por qué, pero era dos por uno. O sea, no existía como que otra opción. Mariana y Michelle eran una sola. Literal. Entonces, los papás de Mari y Meli, que los llevaban siempre al colegio por la mañana, pues me dijeron, Michi, pues para que no te vayas también en buseta, pues nosotros te llevamos. Entonces, durante 4 años más o menos, todos los días yo me fui con Mari Meli y Jorge y Ubi en el carro. Entonces, yo creo que también parte de ahí de que tus papás no solamente me conocían a través de sus ojos, o sea, de tuyos y de Mari, sino que también pues me aprendieron a conocer. Sí, era tu versión, pues, tu esencia pura. Gracias. Bueno, entonces éramos amigas ya en la adolescencia, cada una siendo muy amigas, pero creciendo un poco separadas.
¿Cuándo crees que fue ese momento donde la amistad de verdad se profundizó? Yo lo tengo Pues claro, espero que sea el mismo. sí, yo también creo. O sea, creo que las dos estábamos solteras. Ah, no, no. Yo estaba empezando a salir con alguien, pero tú estabas soltera. Y fue un momento en el que nos conectamos en los planes y como que empezamos a compaginar un montón. Ya después de que yo terminé la relación, ya sí fue como que, o sea, somos una sola, yo siento lo mismo, me pasa esto, ¿no? Yo también te entiendo, o sea, como que ya fue muy sentir esa empatía de lo que a la otra le estaba pasando y empezamos pues como a conectar. Bueno, yo me voy a volver un poquito y porque yo creo que como el momento específico donde se profundizó fue en Bélgica. Ah, sí, 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 sí. Sí, porque tú te fuiste de intercambio con Mariana en otro Sí. O sea, ya momento. estamos en la universidad. Sí, yo las fui a visitar, todos estaban en pareja y tú y yo estábamos solteras. Yo era tu pareja, tú eras mi Claro. pareja y ya, o sea, eso sí era, ahí se juntó el hambre y la necesidad, éramos dos perdidas. Y es más, yo me iba a ir solamente 2 semanas de visita y me terminé quedando como 3 meses. Pues yo me quedé visitándolas, porque como iba a dejar a Michelle, o sea, ella Ah, estaba sí, sola, todos claro. estaban en pareja y Michi no. Yo tenía que ser el apoyo de Michi y así fue Di la Michi. verdad, estabas desparchada. Michi, tú fui tu apoyo, no. Sí. O sea, tu vida fue bélica sin mí y conmigo. Acéptalo. Meli llegó a visitar a Mari en las vacaciones de noviembre, o sea, que son las vacaciones largas, ¿cierto? Y pues entonces, como eran las vacaciones, todos nosotros estábamos de vacaciones, Mariana, Laura y Cata, que eran mis compañeras de intercambio, entonces aprovecharon los novios para visitarlas. Y pues, o sea, yo, ¿y qué novio? Por Dios, ¿qué novio me iba a visitar a mí? Además que tú estabas recién soltera, o sea, Sí, que eso estaban era recién. locura máxima, pues de querer salir, de vivir la vida, libertad, Muchas gracias todo. por la aclaración, amiga, muchas gracias. No, pero juiciosa Y siempre. entonces llega Melisa y pues, ¿dónde iba a dormir Melisa? O sea, Mariana no le tenía espacio en el cuarto, pues Mariana estaba con su novio. Uy, si no lo sabías, déjame decirte que así fue. Uy, es la mamá. No, a veces yo dormía con Mariana, mami, tranquila. Sí, claro. Bueno, Pero bueno, entonces, entonces Meli le pusimos una colchoneta al lado de mi cama porque mi cama era miniatura. que además la cama de Michelle era la cocina, o sea, era la cocina de todas y ahí había una cama, era súper grande, pero a Michelle le tocaba compartir con la cocina. Sí, fue, o sea, cero privacidad. Entonces Meli y yo dormimos durante 3 meses juntas, yo estudiando y Melissa comiendo gomitas, ahí sin hacer nada, viendo Porque series. yo entraba a la universidad en febrero. Imagínense, Entonces yo estaba febrero. en mis vacaciones matada, o sea, yo no tenía nada para hacer. Y nos fuimos a pasear y pues, ¿quién iba a compartir habitación? Pues Meli y yo, o sea, los demás súper ennoviados. Las fotos de las parejas y Meli y yo. Literal. Pero Creo esa que época fue wow. fue wow, o Sí, sea, fue y wow. realmente yo cero sentía el vacío como de que éramos las solteras, o sea, antes Ay, para mí era lo más divertido. sí, yo creo que las otras nos tenían envidia. Sí, la verdad es que sí. No, no lo dicen, pero yo creo que sí. Sí. Y justamente cuando llegamos ya, bueno, tú te viniste, regresaste a Colombia, yo regreso, todas tenían novio, yo estaba soltera y tú consigues novio. Ajá. Y Pero ahí fue que yo te adopté a mi plan y era como, no, lo máximo, Michi, yo te busco otro para ti. Entonces éramos como tratando yo lo que fuera, metía a Michelle al plan, o sea, era así, hasta que terminé y ya fue como que, bueno, otra vez que me pareció somos muy lindo solteras. porque la verdad, lo más normal hubiera sido que nos hubiéramos alejado en ese momento. Sí siento que de pronto nos alejamos un poquito, pero no mucho, Sí, no. porque como tú dices, me invitaba siempre a los planes con tu novio y el mejor amigo del novio, pero ojo, nunca pasó nada con el mejor amigo del novio. Pues sí quiero dejar esa anotación, bueno. Ok. Y me pareció muy lindo porque pues de verdad, tú siempre me tuviste como que ahí presente y no nos alejamos. ¿Tú crees que algo cambió en ese momento cuando tú estabas No, es que, cuando tú estabas con Miguel, que fue tu novio de ese momento? no, yo creo que la verdad, como que en Bélica nos dimos cuenta la complicidad que teníamos, o sea, creo que la Demasiado. palabra es complicidad,
que inclusive en etapas diferentes, porque actualmente tú estás casada, yo estoy soltera y se sigue sintiendo igual. O sea, como que es ese, o sea, como que iba a decir trabajo en equipo, pero no necesariamente trabajo en equipo, pero es eso que uno siente como de, o sea, no importa el contexto, como que lo que hay acá siempre se mantiene y eso pasó en la relación, porque, o sea, fue creo que la primera vez que alguna de las dos estaba en Sí. otra situación emocional, pues, porque ya después entonces tú tuviste novio y entonces ya después yo soltero, o sea, como que ya aprendimos a tener una dinámica así. Así es. Bueno, y pasando ya la adolescencia, ¿cierto? Llega un momento, yo lo dije en uno de mis podcasts, que fue mi primera crisis existencial y la compartimos, que fue el momento de graduarse. Mm. No tengo nada más que decir. Con eso lo dijiste todo. Sí. Bueno, cuando nos graduamos y nos enfrentamos por primera vez como a lo que sigue después de la universidad, porque hasta ahí, pues el camino estaba muy dado en que pues, colegio, te gradúas del colegio, sigues la universidad, te gradúas de la universidad, pero ¿y qué sentiste tú cuando te enfrentaste por primera vez al mundo laboral después de la universidad? Pues es que, a ver, yo creo que mi primera crisis ni siquiera empezó en el mundo laboral, porque pues yo estudié en un colegio normal, tradicional, y yo estudié diseño en la universidad. Era algo que yo no conocía en mi mundo, pues el tema del diseño. En mi familia nadie había sido diseñador. Cuando hablo de diseño es como que esa mente creativa, esa como personalidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es la estructura, números, yo era todo lo contrario. Entonces yo, no sé, o sea, seguí mi intuición y dije voy a estudiar diseño y me tiré y yo entré a la universidad sola, o sea, yo no conocía a nadie que pues en verdad miro para atrás y digo qué valiente porque es que por Demasiado. qué, o sea, yo como que por qué o qué iba a ir, aparte era una universidad que pues no conocía, o sea, no era, era la colegiatura que es conocida, pero yo no conocía a nadie como referente de, ay, esa universidad es buena o no, yo me tiré 100%. Entonces como que mi primera crisis empezó ahí porque yo decía, no entiendo nada, a mí el primer semestre me decían, para mañana traen Photoshop, no sé qué, y yo era, ¿qué es Photoshop? ¿Qué es Illustrator? No entiendo nada, ¿dónde lo bajo? Me acuerdo que hay un primo que sí es diseñador, pero no me acuerdo, creo que diseñador de producto. Él era el único al que yo le preguntaba, vení, pero ¿qué es eso de Photoshop? ¿Dónde lo descargo? ¿Qué hago? O sea, porque la colegiatura es muy como que te lanzan y tú lo haces, que eso a la final, o sea, hoy digo, wow, eso me ayudó demasiado, pero yo sufrí demasiado en el primer semestre. O sea, yo de verdad es que me acuerdo, yo borré Instagram, WhatsApp, yo no quería saber de nadie, o sea, yo estaba en un momento súper como una búsqueda, yo decía, yo, ¿por qué estoy acá? Yo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Aparte que la colegiatura tiene una mentalidad muy del ser y yo no tenía ni idea que era, o sea, yo como que no entiendo nada. Habían créditos en en la colegiatura que eran para ir a India, o sea, créditos de ir a India 2 semanas. Wow. Entonces era súper alternativo, como muy relajado en ese aspecto y pasar de la estructura a eso, yo como que colapsé. Entonces siento que primera crisis existencial fue ese momento. Meli, y ya que lo mencionas, porque la verdad nunca habíamos hablado de eso. Ahorita que veníamos conversando, sí me decías que te ubicas muy bien en Medellín, que porque te ha tocado andarlo porque en la colegiatura te ponían a recorrerlo, a comprar cosas aquí y allá. Pero tú, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, yo quiero estudiar diseño? O sea, No, yo toda mi vida supe, o sea, como que yo amo el tema de las experiencias, me encanta crear, o sea, crear es, y ni siquiera sabía que era crear, pues, o sea, como que no sé, inventarme cosas, hacer, y nada, yo desde chiquita jugaba a los Sims, que no sé si todos saben qué es, pero es un juego para armar casas y tú y vas al trabajo y compras la casa y la adecuas. Yo pues tenía Sims 1, 3, 4, 5, el que hacía bebés, el que uno le ponía cara y tenía bebés con el ADN, o sea, todo porque yo me imaginaba así mi vida, o sea, que era como en familia, casa y yo decía, nada, yo voy a hacer mi vida como los Sims, o sea, como que pues yo construía mi propio mundo y cuando empecé a ver universidades y eso, no sé, era lo único, pues como que diseño de interiores era lo que yo sentía que era similar a los Sims y en la colegiatura había diseño de espacios que no entendía muy bien qué era, pero yo decía, eso es lo que hay.
y en mi proyecto de vida no estaba irme de Medellín, o sea, como que Medellín era el lugar y ya. ¿Y qué te dijeron tus papás? Porque yo hablé de eso en el primero o el segundo episodio, que para mí, yo quería, yo sí no seguí mi sueño en ese momento, tú sí fuiste demasiado valiente. Eh, pero para mi papá, que yo le hubiera dicho que quería estudiar derecho, fue como que no. O sea, Michelle, ubícate. ¿Qué te dieron tus papás cuando Mariana ya está estudiando negocios? Ellos tienen una empresa, me imagino que también querían que tú te fueras por ese lado. Cuando tú sales siendo tan diferente y dices, no, yo voy a estudiar diseño, ¿qué te dijeron ellos? No, o sea, la verdad es que, pues como que obviamente soy muy afortunada de tener unos papás que me dejan ser, pero yo siento que yo estaba tan clara desde toda la vida, o sea, es que yo no sé cómo explicarlo, ni siquiera me acuerdo cuándo lo definí, pero es que a mí me decían, no, y yo sí, o sea, es que, pues es que es eso, no hay otra, o sea, no existe otra y yo ni siquiera escuchaba a nadie, yo no le pedí opinión a nadie, yo no lo consulté, nada, yo me fui, o sea, yo me fui, ese era el lugar y era el lugar y punto. Bueno, acá hay un mensaje para Meli de sus angelitos y es que nunca olvides esa persona. O sea, siempre eh, acuérdate de quién eres. O sea, realmente esa Melissa que lo tenía súper claro, iba por eso, vuelve siempre a ella cuando te pierdas, porque que me lo estés Qué lindo. contando a mí después de que nos hemos sentado mil veces a hablar y que no había escuchado como esa versión, es como que creo que tú misma lo tenías que escuchar, ¿sabes? Sí, total. O sea, yo creo que no lo había hablado. Exteriorizada. Sí, no lo había exteriorizado. Esa claridad que tenías, esa seguridad, esa valentía, porque creo que a muchos nos cuesta, y seamos sinceros, bueno, a muchos nos cuesta el qué dirán o el qué piensa nuestra familia. Y yo creo que ir en contra de eso y aún así lanzarse es algo muy fuerte. Y pues mira que tú tenías tanta seguridad en ti misma que Sí. adelante. Además, yo tiendo a como evadir la incomodidad, pero en ese, o sea, yo no sabía lo incómodo que iba a ser. Yo me di cuenta en el camino, pero a mí ni siquiera me importó. O sea, yo ni siquiera lo pensaba. Fue literal como que 100% corazonada y no le metí mente en absoluto. Bueno, así hay que hacer. Meli, y listo, o sea, esa fue como tu primera crisis que sentiste de verdad, como que qué complejo y que es la realidad, esta es la vida. Pero cuando te graduaste, ¿qué pasó cuando te graduaste? Pues es que yo siento que esa fue la primera crisis existencial de una que iba a durar mucho tiempo y para siempre, pues no sé, o sea, siento que eso destapó lo que había. Entonces como que yo siento que lo fui tapando y tapando porque yo decía, claro, es la universidad, o sea, siempre había como una excusa de que era, ¿sí me entiendes? Entonces cuando salí al mundo real, pues, o sea, de la universidad, otra vez vuelve a ser otra crisis. Pues yo me fui, yo salí de la universidad y me fui para Italia a hacer pues como un intercambio. Aprendí italiano y me fui a hacer también un curso de mercadeo. Yo estaba peleada con el diseño porque yo decía como no, el diseño es el que me incomodó. O sea, como que yo le echaba la culpa. Entonces ahí era donde yo ya le tenía nombre a la razón de ese vacío. Pero entonces yo estuve en una nebulosa mientras estaba en Italia, pasé increíble, o sea, me hundí demasiado, todo. Cuando volví fue el verdadero, ¿qué es esto? O sea, crisis existencial por a la de 200.000, o sea, que ahí creo que nos conectamos Nos de, conectamos o exageradas. sea, ese fue el vacío profundo de, ya, o sea, literal estamos en los sótanos del infierno. Literal. Y pues nada, o sea, como que ya a partir de ahí fue que empezó como que yo no, yo tengo que hacer algo al respecto, pues que empecé a buscar terapia psicológica, me empecé a acercar mucho pues como a temas de espiritualidad, de bienestar, porque yo decía, o sea, yo no quiero sentirme así, pues como que yo normalmente no era así, esto que me está molestando tengo que entenderlo para dejarlo ir, porque no me siento cómoda. Bueno, yo les voy a contar una anécdota en parte de ese proceso Ay, y es no. que Melissa estaba de intercambio y yo la fui a visitar. Yo estaba en una crisis, pero, o sea, mejor dicho, yo me había entregado también a Dios, a la Virgencita, y estaba en una época
muy religiosa de mi vida, como muy pegada de rosario, que la verdad fue lo que me dio como un sostén y una estabilidad. Eh, y entonces fui a visitar a Meli y nos dio una crisis a las dos, o sea, donde empezamos a llorar y nos sentíamos muy mal por un tema en específico. Y yo le dije a Meli, vámonos para una iglesia. Y Melissa me mira como para una iglesia. A ver, teníamos 21, 22, 22. Ajá. 22 años. Y él le decía, sí, vámonos para una iglesia. Entonces nos fuimos para la iglesia. Yo no me acuerdo si había misa o si la iglesia estaba vacía. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que vacía. Vacía, Pero peor. aparte estábamos en Madrid, o sea, la gente seguro decía, wow, ellas están pasando increíble, rumbeando, tomando. No, nosotros estábamos encerradas en el hotel llorando y fuimos a la iglesia y Oigan, éramos, o sea, arrodilladas y llorábamos y llorábamos. Y como que estuvimos un rato ahí y pues la verdad se sintió como un poco más sí. liberador, Yo ¿cierto? creo que necesitábamos ese espacio de las dos llorar y de ver que era normal. O sea, que si una estaba mal, la otra también no pasaba nada. Eso es una anécdota simplemente como para contextualizarlos de que nosotros hemos sentido muy parecido, o sea, nos han pasado cosas muy diferentes en la vida, pero en el sentir nos hemos conectado mucho porque las dos creo que sentimos como con mucha intensidad y Sí, mucha profundidad. demasiado. Bueno, y cuando llegaste que tú decías algo muy importante que era, bueno, ese vacío, empezar a entender de dónde era, ¿tú qué sentías? O sea, ¿qué era realmente como lo que estaba pasando en ese momento? Que no encontrabas trabajo, que no sabías qué hacer o qué era lo No, que te estaba o sea, pasando. yo me sentía como incómoda en mi cuerpo, pues no cuerpo físico, o sea, como donde estaba, o sea, yo era como que no entiendo, o sea, no me ubico, no me gusta Medellín, tampoco me quiero ir a otra parte, como que sí, tengo personas a mi alrededor, pero me siento sola, Hacía tal sí, o vez. sea, me siento vacía, como que no he encontrado un propósito, yo soy muy de que necesito darle significado a las cosas. O sea, yo soy súper pasional en ese sentido, por eso inclusive me gusta tanto el diseño, porque con el diseño es algo que puedo sentir pasión y hacer algo al respecto. Entonces, como que yo en ese momento no sentía nada respecto a lo que me motivara. O sea, yo decía, pero es que no me interesa hacer plata, o sea, como que el objetivo no es trabajar para hacer plata, ¿para qué voy a trabajar? O sea, me dan plata ahí, o sea, después que yo no quiero ser famosa, no, o sea, estaba como que en modo no quiero nada. Yo solo quería en ese momento como conformar una familia. O sea, yo, pues como que mi objetivo, es más, cuando jugaba Sims, ese era el objetivo. O sea, el objetivo era tener una casa para mi familia, que inclusive yo, viendo en retrospectiva, creo que estudié diseño de interiores por soñarme cómo hacer mi casa. O sea, como que mi sueño siempre ha sido mi casa. Entonces en ese momento yo decía, quiero casa, o sea, quiero mi casa, pero como que la persona que me gustaba en ese momento, cero que ver y cero que me identificaba. No, yo estaba en modo moco, no Estabas sé. perdida. Sí, O o sea, sea, yo creo demasiado. que o sea, si lo resumimos era, estabas perdida, estábamos, porque las dos estábamos en ese momento muy perdidas y ni saber para dónde íbamos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso que hablabas ahorita de, listo, tú no te quieres sentir así, vas a empezar terapia? ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, voy a empezar? ¿Y cómo ha sido ese proceso de terapias? No, pues algo que lo que yo te decía ahorita, a mí me incomoda mucho la incomodidad. Entonces yo me sentía tan incómoda que decía, no más, no puedo estar más acá. Y ya empecé a buscar por mis medios psicólogo. Nadie, inclusive en ese momento, tenía. Yo ni siquiera sabía a dónde ir, pero yo decía, es que siento que es el psicólogo. Empecé a ir a la angeóloga. O sea, yo tengo todas mis terapeutas posibles. O sea, empecé como a conocer ese lado, empecé a darme cuenta de temas de emociones mías, sanar mi niño interior, bueno, como que todo, reconciliarme con muchas cosas mías, que obviamente eso no fue la solución absoluta porque, o sea, tapó un poquito el vacío, por lo menos ya me sentía cómoda donde estaba, hasta que llegó la pandemia, que pues eso fue como en el 2017, 18, pandemia 2020, yo según yo ya había dicho lo que quería en mi vida, yo ya me iba a ir a Madrid a hacer una maestría y yo no, allá voy a hacer, luego me dedico a diseño de interiores, todo, pues pasó la pandemia y era cero lo que, o sea, yo fui a Madrid y a los 2 días pasó la pandemia
Y yo decía, no, pero pues cómo, yo no me puedo ir, o sea, como que cómo me voy a ir si yo acabo de llegar, o sea, no, yo duré 3 años buscando qué quería y ya cuando ya sé cómo no me voy a ir, no me puedo ir. Y me acuerdo que Mariana era como que, porque Mariana estaba estudiando en ese momento en Madrid, como Melida, entonces me voy a ir sola y obviamente mis papás pues no me dejaban quedarme en mitad de pandemia allá. Entonces nada, yo me volví, pero con el corazón roto, o sea, según yo ya tenía mi vida planeada. Y pues pasó pandemia y obviamente ya el tema de la pandemia fortaleció el tema de lo de no, o sea, tengo que fortalecerme a mí. Empecé mucho más con la terapia, ya ahí me conocía más. O sea, siento que igual no han dejado de haber crisis existenciales, pero ya las de manejar. O sea, ya no son tan graves como antes. ¿Y cuál hasta el momento ha sido esa terapia que tú dices? Yo sé que es un conjunto, yo lo sé, lo hemos hablado mucho, es un conjunto de muchas cosas, pero ¿cuál crees que es el must de esas, Pues es que pues, terapias o retiros o lo que tú digas como yo que... creo que es muy importante uno aprender a autogestionarse y conocer sus emociones. Como al conocerlas, tú te empoderas de ti porque tú eres quien sabe manejarte. Entonces eso por una parte, y como la parte psicológica. Pero eso tiene que ir de la mano con algo espiritual porque siento que muchas cosas no las puedes sostener solas. Ahí es donde necesitas como ese, esa fuerza que te tiene que sostener porque muchas veces te das cuenta de cosas que tú hiciste. Uno muchas veces no, casi siempre le echa la culpa al otro Mm, y el demasiado. 99% del tiempo eres tú la responsable, porque ni siquiera culpable, pero te das cuenta que inclusive eso ha sido lo más duro que o sea, que siento que me ha dado es darme yo la responsabilidad de los actos y darme cuenta que he dejado de tener oportunidades o perdí cosas, situaciones, personas por mis actos. Entonces como que yo siento que esa parte psicológica junto a lo espiritual, que son temas de, o sea, cualquier religión, temas de ángeles, no sé, como que cualquier cosa que alguien quiera creer, pero eso como que te sostenga, que tú te sientas sostenido. Yo siento que con esa parte espiritual ya, o sea, a mí hoy en día me pasan cosas y yo soy como, bueno, pues, o sea, siento que ya no me afectan tanto porque suelto y confío en que es por algo, pues. Y para las personas que en este momento se están sintiendo perdidas como nosotros hace 10 años, porque este camino lleva 10 años, ¿qué les dirías que, porque sabes que creo que les pasa mucho a las personas que no saben por dónde empezar, entonces nunca empiezan, como que se abruman demasiado y dicen, ay no, yo eso mejor ya no lo trabajo, porque no saben a dónde ir, o sea, si tú volvieras a empezar, ¿por dónde les dirías o por dónde empezarías tú? Como que... Pues yo creo que primero diría que uno se tiene que sincerar con uno mismo de qué quiere. O sea, mi palabra favorita y con la que lucho diario es la coherencia. O sea, es algo que yo me digo, como que tengo que ser coherente conmigo, coherente con la vida que quiero. Estoy actuando en coherencia, alineada. Entonces, como que primero identificar si realmente estás donde quieres estar y ser sincera en ese aspecto. Y al tú ser sincera y clara contigo misma, pues ya luego que se caiga lo que esté suelto, porque igual ya tú tienes como que firme la decisión. O sea, yo sé que perdí esto, pero yo sé para dónde voy. Entonces, como que primero, de verdad, sentarse con uno, hacer las paces con uno mismo y estar dispuesto al cambio. O sea, como que no quiero estar más acá, no sé qué me espera, pero acá no. Que eso para mí el no siempre ha sido como, no sé qué quiero, pero acá no. Entonces, como que me tengo que mover. Y ya luego pues yo empezaría con una terapia psicológica que la verdad es algo muy básico, o sea, es como básico me refiero, o sea, es retador, obviamente uno encuentra cosas súper dolorosas, puede ser, pero es el primer paso para uno empezar a escucharse, o sea, como empezar a identificar, yo digo eso, yo soy así, como, ay, yo no me había dado cuenta que contando esta historia la versión no era como yo pensaba. Entonces, como que más que, o sea, un buen psicólogo inclusive no es el que te da consejos, sino el que te escucha y te ayuda a direccionar tu respuesta. No, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en la parte que mencionaste de a sincerarse con uno mismo es lo que más cuesta, Demasiado. porque para mentirnos a nosotros mismos estamos solos, o No, o sea, sea, te voy a decir algo, yo después de pandemia, pues en algunos años,
yo creo que un año entero lloraba todos los días porque era como que, o sea, me daba muy duro darme cuenta de cosas que yo hice o no hice y era hacer las paces con eso, como ya nada, o sea, ya lo hice, o sea, como que me asinceré de que de verdad me di cuenta que era yo la responsable, o no 100%, pero era parte de la responsabilidad de lo que Sí. había pasado. Ya, o sea, como que ya, pues tengo que seguir, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, como que sé que eso no es fácil, pero es el primer paso. El primer paso es mirarse a uno, mirar Pues hacia adentro. sí, mira que yo no me acuerdo dónde leía o alguien me decía como que tú le puedes decir mentiras a cualquier persona porque cualquier persona se lo cree, pero quien se acuesta contigo en la cama, contigo misma, quien está en tu cabeza eres tú. Entonces a la final tú le puedes decir mentiras a cualquier persona menos a ti. 100%. O sea, tú no puedes huir de ti. Entonces, para las personas de verdad que quieren empezar este proceso de conocerse, de crecimiento personal, de autoconocimiento, lo más importante es empezar por uno mismo. Meli, ¿cuál ha sido esa herida o ese patrón que más te ha costado trabajar? Pues heridas muchas, patrón. No, mentiras. Yo creo que la herida del rechazo y el abandono es algo que constantemente como que me persigue, pero pues es lo que más trabajo. Inclusive, uno de los patrones que más trabajo son los límites, que siento que viene de eso. O sea, al poner límites puedo sentir rechazo de la otra persona y también abandono. Entonces es algo que he estado y estoy constantemente construyendo, haciendo las paces, que hacer límites o tener límites para la otra persona y también conmigo misma es bueno. Voy a sentir rechazo y abandono probablemente, pero también es normal. O sea, estoy tratando de normalizar esas heridas, no tomármelas tan personal y priorizarme porque pues, claro, pierdo cosas, pero también, ¿por qué? O sea, porque no era lo que quería, lo que necesitaba. Así es, poner límites es muy complejo. Tú me has enseñado a mí mucho de poner límites, de verdad. Yo sé que tú dices que a ti te cuestan, pero nunca sabemos el efecto que lo que Total. nosotros estamos haciendo tiene en las demás personas. Y mira, por ejemplo, eso tan lindo que a ti te cuesta poner límites y cuando tú los pones me has enseñado a mí, entonces eso es muy importante. Es Pues realmente. inclusive la otra vez que hablamos de este tema, yo te decía que nadie tiene ni idea lo que a uno le admiran. O sea, si tú admiras esa parte de mis límites, han sido los que a mí más me ha costado sangre, lágrimas, sufrimiento, o sea, todo. Entonces al final como que uno no puede tampoco dar como por sentado que a alguien le llegó su fortaleza porque sí, o sea, porque es que a la final se trabajó y es una lucha constante, pues en mi caso. Así es un trabajo diario realmente. Y yo creo que muchas veces como que pensamos que el camino del crecimiento personal es como que, ay, listo, ya me trabajé. No, No, es constante. falso. ¿En qué estás en este momento? Si nos quieres compartir, obviamente, ¿en qué estás trabajando en este momento espiritualmente? Que tú digas, estoy en la tarea en este momento". Pues en este momento yo siento que estoy como en un desapego laboral, porque hubo un tiempo, pues después de lo que conté, pasó Nativo, que nos empeliculamos, pero a la final no era como mi sueño como tal. Entonces me estoy desapegando de lo que ya participé, hice para cumplir lo que realmente yo quiero hacer, como pues mi deseo personal, que inclusive eso viene de desestructurarme de los Sims, o sea, como que dejar esas expectativas de lo que yo creía y de verdad empezar a ver qué es lo que Melissa como persona realmente quiere, no porque se lo dijeron, no porque es lo que más pagan, no es, o sea, no porque está de moda, como que de verdad que es. Entonces siento que en este momento es un despertar laboral que obviamente es personal porque me despierta pues en mí como muchas miedos, inseguridades, vulnerabilidades, pues todo. Es que yo creo que realmente gracias porque tú acá te has quitado muchas capas para las personas que te conocen y para las que no, pero creo que muchas veces vemos desde afuera y decimos, no es una persona que lo tiene todo y que está súper bien laboralmente y todo, pero no sabemos realmente como la cruz o las luchas o las inseguridades que hay detrás. Meli es una persona súper Ujú. creativa, es
una persona muy intuitiva, muy sensible, es experta en escuchar, Ujú. también es una coach, está certificada y le encanta crear marcas y experiencias. Meli, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de descubrir lo que te gusta y ya nos dijiste que estás desapegándote de lo laboral, pero ¿qué estás haciendo en este momento? Pues yo creo que precisamente es muy importante primero empezar por el no, ¿cierto? Entonces como que yo siento que como en el camino me di cuenta de lo que no me gustaba, me empecé a direccionar por lo que sí, como te vuelvo a decir, llegué a Nativo, Nativo se empezó a sentir muy chévere lo que estaba haciendo, empecé a identificar lo que me gustaba, para lo que era buena, y pues ahí empecé a decir, pues será que es por acá, o sea, como que mi parte, o sea, no sé, mi propósito, mi ikigai, como que es por acá, y pues como que todavía no tengo la respuesta absoluta, pero las cosas se han dado muy naturalmente. Me gusta mucho hacer consultoría creativa, pues direccionamiento creativo, y es como que darle esas bases a las personas de yo te escucho lo que tú quieres y entiendo y lo traduzco en idioma de diseño, o sea, como que ya sea diseño gráfico, diseño de interiores. Entonces estoy como que entendiendo actualmente y precisamente, o sea, en este momento estoy con coach, pues con coaching, como que entendiendo esa parte laboral, identificando qué es lo que realmente quiero y cómo se puede volver tangible en unos servicios, pues como ya, o sea, para salir pues como al mundo. Bueno, la marca de Meli se llama Lativo. Ujú. Todavía no tiene redes ni nada. Ella trabaja más fuera de redes, pero la pueden contactar. Me escriben y yo les doy el número Hermosa, para gracias. creación de marca, de direccionamiento creativo, de cómo unir la creatividad con estrategia. La verdad es excelente. Bueno, Meli, algo que quieras aportar más como a todo este proceso que hemos venido hablando, porque hablamos de nuestra adolescencia, de cómo fue diferente, cómo fue estar perdidas y cada una irnos encontrando como de forma separadas, pero a la misma vez muy compartidas en lo que tú estás en este momento y te quisiera preguntar si quisieras agregar algo más. Pues no, yo creo que, o sea, hoy me doy cuenta la importancia de estar perdida, como que en algún momento en mi vida yo luchaba contra estar perdida, hoy digo es necesario, o sea, literal como que dejarse y, o sea, rendirse de estoy perdida, sí, no sé nada, aceptar y horrible, y quiero llorar, o sea, y estoy muy mal. La importancia de estar acompañados, pues, con amigas, con Terapia. como un kit de supervivencia, porque la verdad sin eso, pues yo, no sé, me hubiera enloquecido. Me sigo, pues, o sea, puede que me siga enloqueciendo, pero precisamente son como las herramientas que ya me apoyan con el tema. Entonces, como que permitirse perderse y también aceptar que uno siempre va a estar perdido en diferentes áreas de la vida, en diferentes etapas. O sea, como que cuando uno ya lo está manejando, no, o sea, ahí vuelve otra vez como que a perderse, pero ya es aprender a manejarlo y a tener como una actitud respecto a eso. De verdad que amo que digas eso porque justamente estaba hablando con alguien y me decía como que Michi, es que tú estás constantemente insatisfecha. O sea, y yo, te lo juro, o sea, cuchillazo, o sea, cuchillazo. Y yo, oye, no, o sea, yo soy demasiado feliz, yo amo mi vida, amo todos los procesos por los que he pasado, pero creo que de pronto a lo que se refería, espero, es que cuando tú empiezas ese proceso de Sí. crecimiento personal y autoconocimiento, tú abres esa puerta. Y bienvenido ahora sí, como tú dices, a las 1000 puertas del infierno, los sótanos del infierno, porque conocerte requiere demasiada responsabilidad y es sanar a tu niña interior, sanar a tu clan, Sí, sanar... femenino, masculino, o sea, todo. Es como una lavadora, o sea, literal, como que no para. No Pero para. sabes que yo siento que nada, o sea, eso hace parte de Sí. eso. Y cuando uno decide abrir esa caja de Pandora, es muy dolorosa y uno a veces se quiere salir y es ya, suéltenme, no más. O sea, Michi y yo siempre nos reunimos a decir esto, no más, o sea, suéltenme, ya. Y es súper válido también uno como quejarse, o sea, uno Claro, necesita eso. Pero yo siento que sí vale la pena, o sea, vale la pena 100%. porque al final uno vive más vivo, o sea, como que Más consciente. pues, pero
de verdad uno se da cuenta que está más vivo, o sea, sentir todo tiene sus beneficios, que inclusive yo antes opacaba eso en mí. No, amo sentir, o sea, de verdad amo sentir y amo, pues aunque me cuesta, o sea, no es como que llegue, "Uy, estoy llorando feliz", no, o sea, obviamente al principio hay resistencia, pero pues vale la pena y los resultados es una vida más satisfecha, así la gente no lo vea, pero la satisfacción interna Ay. de tú hacer el trabajo no te lo da nadie, o sea, ningún título. Y estamos justamente hablando ahora de la plenitud que hemos llegado a encontrar en nuestros momentos de vida, que si bien nos hacen falta cosas que queremos lograr, hacer, tener, en este momento sentimos una plenitud, yo creo que de haber hecho el trabajo, ¿no? Sí, es que es eso, o sea, es que lo que decía, nadie lo va a hacer por ti, o sea, Nadie, es que es, nadie. y nadie lo va a ver, nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir, ay, súper bien, te montaste el ascensor que te da miedo. No, pero esa chispita de felicidad de uno es como, "¡Ah! Lo hice", o sea, como que nadie entiende, pero yo sí. Nadie te va a decir felicitaciones, sanaste a tu niña interior No, o sanaste a tu clan, no, nadie, sí. pero eso se siente en uno. Sí, no, pero alguien, dos personas que han estado perdidas y que probablemente se van a perder más, o sea, les dicen, vale la pena, o sea, de Vale verdad la es, pena. es una decisión positiva, aunque dolorosa, pero es muy enriquecedora. Demasiado. Y algo importante en este camino, que por eso Meli fue mi primera invitada, es que muchas veces no necesitamos las respuestas. Las queremos todas, por supuesto que queremos todas las respuestas de inmediatamente. Lo importante es ir caminando el camino, valga la redundancia, y que en ese camino uno vaya siendo más consciente y también darse la oportunidad de hablar con las personas que más te quieren. En este caso, también hay que decirlo, hay que ser sincero, no todas las personas que más te quieren te van a entender. También es Porque saber a quién decirle las a quién cosas decirle las y con cosas, quién hablarlo. 100%. En este camino, Mel y yo encontramos una amistad que nos fortalece, que nos nutre. Meli, la última pregunta y con esto cerramos. ¿Cómo sería tu vida sin mí? No, o sea, yo no existo. O sea, de verdad sería muy caótica porque lo bueno de esta amistad es que en el caos nos sentimos calmadas. O sea, es como que, bueno, tú estás mal, yo también, listo. Bueno, normal, o sea, como que no pasa nada. Entonces siento que de verdad encontrar a alguien, puede ser tu mamá, tu tío, primo, no sé, terapeuta, o sea, alguien que de verdad te haga sentir en casa, o sea, y casa es no juzgarte, escucharte, no aconsejarte, o sea, simplemente decirte tú qué quieres, o sea, qué buscas, ya, o sea, con eso es suficiente y, o sea, es algo que vale la pena también. Demasiado buscar a esa persona, a esa yellow person que aporta claridad, que aporta calor. Nuestra amistad, o sea, yo sin ti creo que pensaría que estoy loca, o sea, loca, loca. Porque es Con que nuestras con conversaciones. nuestras conversaciones, nuestra profundidad, porque muchas personas te pueden escuchar, pero no muchas personas sienten como tú. Y en mi caso, yo encontré en ti esa persona que yo sé que si te voy a contar algo que para mí es muy impactante o muy dramático, muy fuerte, muy profunda, para ti va a ser como, uy, te entiendo. Ujú, Entonces, para todos nuestros oyentes, ujú. de verdad, busquen esa persona. Como Meli decía, puede ser cualquiera, puede ser tu terapeuta, tu amiga, alguien, pero que sea una persona con la que realmente sientas confianza, porque no a todo el mundo se le puede contar todo. Y también que si no encuentran esa persona o están en el camino de encontrar esa persona, este espacio que estamos construyendo, este espacio de nuestro lugar común es para eso, para sentirnos más sostenidos, como les dije, también sentirnos menos raros y sentirnos un poquito más acompañados en la vida, en las cosas que enfrentamos. Gracias a todos, Meli, gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación. Gracias, Michi, por la invitación. Fue una conversación perfecta en nuestro lugar común. Muchas gracias a todos y con esto terminamos el último episodio, el quinto episodio y ya saben que me pueden seguir en mis redes como michi.meneses y quisiera también leer todos sus comentarios sobre este podcast y bueno, hasta la próxima.
Chao. Chao.